La génesis de la familia Turner de Portobelo inicia con Ray William Turner, un inglés que se forma familia con la señora Díaz. Es lo único que tenemos porque en algún documento encontramos que Marcel Turner, su apellido materno era Díaz. La señora, su madre era de origen de México y Marcel Turner Díaz, su hijo, nace en Texas, Estados Unidos. Quien con Clara Aguilar Cabrera, nacida el 10 de mayo de 1898, tiene dos hijos, Leroy y Ray Marcel. Leroy Turner, el 20 de abril de 1950, se casa con Carmen Carrión Ochoa, nacida el 10 de agosto de 1928, hija de Manuel Agustín Carrión Pacheco y Rosa María Ochoa Cabrera. De ese matrimonio, entre uno de sus hijos, nace Magner Marcel Turner Carrión. Portobelo era la fragua de Vulcano. Un sinnúmero de nombres se mezclaban con apellidos foráneos y adoloridos reclamos pro libertad, pro vida. El florecimiento del pequeño enclave fue incipiente. De allí, de donde el sol colmó de oro las vetas, es donde Dios y el tiempo nos han dado origen. En el año de 1896 llega la South American Development Company, SADCO por sus siglas en inglés, y es donde empieza la primera transformación significativa del paisaje natural y cultural de Portobelo, pues se empieza a montar un campamento minero con todas las necesidades y condiciones técnicas de la época. En el ambiente en ebullición del Portobelo naciente, entre los ruidos de la dinamita, de trabajo arduo y continuo, es donde algunos de los hombres y mujeres que marcaron la historia local nacen y se desarrollan. Leroy Turner, uno de ellos. Y yo la puse ahí casi que ya arrancada. Claro. ¿Sí o no? Tiene Claro. Claro, ahí lo comencé a trabajar con Leroy. Que él tenía un cajón más o menos más de una brasa, con unos 30 haya sido de alto y unos 30 de ancho, llenito de oro. Y chancaba en un porrón, creo que me pagaba 6 sub. Sobre la vida de Leroy fue un gran hombre, un tipo explorador que le gustaba, a él solamente le gustaba él solamente a explorar. Yo lo seguía a ellos, porque ellos eran buenos buscadores de oro. Leroy Turner, Ray, Masache, petroleros se llamaban. Nosotros formamos la primer cooperativa minera de aquí en el Ecuador, y yo era muchachito y yo también estuve metido allí. Bueno, yo nací en el barrio Machala de Portobelo al oeste, casas de bareque mixtas, cemento, hierro y barro, teja, calles de piedra alrededor, muy lindo, plantitas enredaderas, flores colgantes, un polígono de tiro por donde los soldados solían ir a hacer la práctica en el Osorio. Y algo maravilloso, pues mi padre y mi madre, pues minero mi papi, entonces acudían los mineros pequeños a trabajar ahí, a procesar el mineral residual, y Leroy les compraba también y les alquilaba el laboratorio. Muy lindo. Y mi mamá, pues, a los quehaceres domésticos, y todo el mundo vivía feliz. Los mineros pasaban por ahí con cascos de baquelita, lámparas de carburo. Desde las 5 de la mañana se veía y se oía el tropel, tanto de los mineros como de los soldados, porque aquí estuvo la artillería Bolívar en Portobelo. Mi niñez fue como un niño libre cualquiera. Yo hacía de chasqui cuando era más grandecito, hacía mandados a un día de camino, 2 días de camino. Mi papá me decía, tú eres más valiente, ándate a tal parte y hacerme tal cosa. Ya sea dejar cartas, a traer alguna leche para los hermanos menores, y también al río a raspear, ¿no? Yo venía con un rosario de raspas, hasta 30 raspas, como un collar, las traía del Pindo y caminábamos a pie al Pindo, ida y vuelta.
eran como 3 horas de camino. Portobelo era un mar de movimiento en mi niñez, ¿no? Las 24 horas del día se oía, se notaba el tropel de los madereros, de los mineros, de los muleros, de los comerciantes que iban y venían, porque Portobelo cubría las 24 horas al día de trabajo, las llamadas 3 guardias y el sábado inglés. Entonces era una belleza, las avenidas eran empedradas y había un aire, como te digo, de benevolencia, había respeto a los mayores, aún las cantinas estaban completamente controladas, no podía la gente hacer lo que le daba la gana. Yo difiero bastante con ciertos historiadores que han escrito todo vía transpolación, ¿no? Yo viví mi niñez aquí, por eso conozco palmo a palmo el viejo Portobelo y el nuevo Portobelo. Yo nací aquí en el Hospital Curipamba. El primer varón que nació aquí fui yo, cuando todos eran gringos. Y mi hermano Ray nació en Santa Elena después, porque mi padre también trabajó ayudando en las minas de petróleo en Santa Elena. Entonces me dediqué a lavar oro para ayudar a mi mamá, mis hermanos menores. Y gente pobre que venía por trabajo aquí y no tenían ni para comer. Yo ponía canalones en el río para hacerlos lavar oro, que ganen alguito de dinero, porque de muchas provincias venían con familias y no tenían entrada para acá, sino solo en el barrio Machala, abajo, en la parte baja. Allí se amontonaban de todas las provincias, venían en busca de trabajo aquí. Y entonces yo les enseñaba a lavar oro. Y me traían preso porque yo lavaba oro. Me duele porque yo he sufrido bastante de dormir mojado en la montaña al otro día. Muchas veces se acaba la comida en la montaña. No es como la ciudad que uno come. La montaña es dura, mucha culebra. Los cambiantes momentos de los años de Leroy se mezclan con los años nuevos de otros personajes que forjan poco a poco un imaginario nuevo, de lucha, de una realidad vista desde un enfoque diferente. Nuevos tiempos, nuevos retos, nuevos orígenes. En esta casa vivimos posiblemente unos 14, 15 años. 14 años más o menos. Claro, de aquí fuimos. Es lindo por aquí, verás. Yo siempre vengo a dar la vuelta. Donde está todo ese terraplén era la casa de nosotros, de 2 pisos. Y donde está la casa nueva era la de Ray Turner. Bueno, yo nací aquí a 150 metros de este lugar. Nosotros jugábamos indoor de aquí a 80 metros en el llamado Guayabal. Y esta era la circunscripción territorial de nuestros juegos, aventuras, comida de moras, y salíamos a nadar abajo en la Piedra Grande. Y bueno, habían amigos que le decían a uno el gallinazo, al otro tumbavacas, una serie de apodos, ¿no? ¿Verdad? Y era maravilloso porque al otro lado había un enorme cañaveral, está la aldea que es ahora de nuestra propiedad, Paraje Sin Tiempo, de donde mi papi trajo a mi mami, ¿no? Ese es el origen de nuestra vida. ¡Hola! Aquí era mi casa donde nacimos y aquí teníamos un taller de liquidar, un pequeño laboratorio y venían todos los mineros de Portobelo a procesar el mineral, ¿no? Con la piedra grande que ustedes conocen. Entonces todos estos caminos eran de piedra y la casa de mi tío Ray Marshall Turner era la de al ladito. Este es mi origen, ahí nací yo. Los 5 nacimos ahí. Pero la casa de nosotros era folclórica, era bien bonita. Tenía 2 pisos, ¿no? Y 2 balcones bellísimos, donde se veía todito. Sublime, porque la inocencia nuestra era hasta los 13 años. Estos arbolitos de ahí eran como unos 10 que yo regaba, ¿no? Claro, ahora son mangos adultos, posiblemente sean esos, pero de haber unos 10 que los regaba. Y donde está la casa de Paso Lento, más allá había un árbol gigante, ahí sí eran cientos de aves que acudían, ¿no?
Magner, la persona, se compone de fragmentos de chasqui, de gringo, de sefardí, esculpido con el rodar como las pepas de oro. Se compone también de sus experiencias nuevas y viejas, de aquellos que lo conocen y aprecian, sus amigos que son para él como hermanos. A Magner, a ver, mi pana del alma, tal vez tengo conociéndolo desde unos 65 años. Magner vivía en el barrio Machala también, la parte alta que le llaman, conjuntamente con su hermano Colorado, que le decíamos nosotros. El Colorado, que eran dos criaturas tan inquietas, pero muy buenas, muy bien criaditas. Y nos encantábamos jugar, llámese fútbol, indoor. Nos íbamos a pescar porque ellos siempre han sido unos buenos nadadores. Ray Marcel Turner, hermano menor de Leroy, muere en un encuentro con los guardas de la compañía Cima en circunstancias no reveladas a ciencia cierta. Esto escribe la segunda muerte en la familia. Lo hallaron ahí al frente del cementerio, justo, pero Curipamba mismo, la mina donde le hicieron el asalto, la policía y todo, fue en la pampa de Curipamba, y pues fue el escenario de la balacera. Bueno, aquí vivió la familia de mi mamá, mi abuelito Norina, y solían venir a pasear 10, 15 días y sembraban arroz, maní, maíz, tenían aguacates, y mi padre, antes de que yo nazca, venía a este lugar porque mi mamá Carmen Carrión Ochoa y mi tía Olivia pasaban aquí sus pequeñas vacaciones, ¿no? Entonces yo esto compré por cariño, por recuerdos y amor, porque de aquí salió mi mamá conociendo a mi papá. Y en el año 41, cuando mi tío Bernardo estaba por Piñas, mi mamá y la abuelita Norina oían los bombardeos en San Roque. Después se supe que era San Roque y lloraban, ¿no? Bueno, para mí salir de Portobelo fue algo terrible, fue como una catástrofe, porque no salimos en bien, sino que el hogar se rompió y fuimos a parar en Guayaquil, ¿verdad? Entonces fue muy doloroso, en resumidas cuentas. Mi filosofía de vida es esa, ¿no? Comprenderme un poco más yo mismo para poder entender a los demás, ya que nadie es perfecto, y de esa manera, pues, avanzar con menos errores, menos pecados. El café representa en mi vida un ícono de felicidad que Dios lo puso pues hace aproximadamente 10.000 años para el peregrinaje de los seres humanos. Esto me alegra a mí. El café toda la vida me ha gustado. Cargado, no cargado. Cuando yo me he encontrado en soledades, tú sabes, yo me he criado en la selva con mi papá, entrando y saliendo a la ciudad, autopreparándome. Entonces en algún momento me vino eso a mi mente en la soledad nocturna de la Amazonía ecuatoriana y me dije, este rancho de hoy en adelante se va a llamar Paraje Sin Tiempo, en Zamora Chinchipe. Y le puse a esta aldea el mismo nombre. Esta aldea ya va a cumplir 25 años. Bueno, yo en forma inconsciente llegué y lo que tengo tan presente, como que si fuera hace un año, de que llegué aquí y lo miré a todo este muro. Jamás sabía que años después esto vendría a ser nuestra propiedad. Este es el primer muro israelita, hecho con tecnología israelita aquí. Tiene los 3 7 y es el ojo de la aguja. Me quedé impresionado. No sabía ni qué ver porque yo habré andado hasta sin zapatos, habré medido menos de 1 metro
pero nosotros éramos sueltitos como animalitos en ese tiempo. Antes de ser quien es hoy, Magner debió afrontar otro origen. La ruptura, el andar, múltiples trabajos y muchas aventuras como niño y adolescente, que alejado de su Portobelo natal, se vio abrazado por el caótico Guayaquil de los 60, entre el salitre y las carreras del día a día. Y para viajar a Guayaquil, un chiste, eso sí que era triste, porque en el barco tocaban una pitada. Después de 15 minutos, otra pitada. En ese lapso de tiempo había que esperar la tercera pitada. Y yo y Edison, nos tirábamos a los servicios higiénicos del barco. Adentro. Entonces se ponía un seguro automático y el que quería entrar no podía porque había un botón rojo afuera, ¿no? ¿Verdad? Entonces nosotros estábamos escuchando lo mínimo porque ya en la tercera pitada demoraban 2-3 minutos y el barco zarpaba. De Guayaquil a Puerto Bolívar o de Puerto Bolívar a Guayaquil. Entonces nosotros calculábamos que eran 10 minutos que se demoraban en pedir los boletos, porque habían 2 plantas en el barco, Daisedí, Colón, Olmedo, Jambelí, todos esos, ¿no? Eran barquitos pequeños, ¿no? Entonces en 10 minutos, 10-12 minutos, ya salíamos nosotros, yo primero, Edison primero, y ya lo veíamos al hombre de los boletos así. Si algo pasaba así, ya no le di el boleto. El peregrinaje de Magner lo convierte del inocente niño que tenía su propia banda de músicos con tapas de ollas a un transhumante que al crecer se alimenta de todos aquellos que nutren su conocimiento, buenos y malos. Su andar, el avanzar de su edad lo llevan a Curishiro, Ecuaba, Nambija, Guaycimi y lo asientan en Zamora Chinchipe. El origen siempre y siempre tiene una gran mujer de por medio. Nací en el cantón Atahualpa, provincia del Oro. A Magner, ¿cómo lo conocí? Yo lo conocí en Zamora Chinchipe, yo trabajaba en el Tribunal Electoral y un día estaba bajando a mi casa, era entre las 6:30, cuarto a las 7 de la noche y tras mío me pitaba un carro y era un amigo chileno y me dice, mira, te voy a presentar a un amigo, y Magner estaba en medio del chofer y de este amigo que iba a la ventana. Y Magner con verme me dice, oye, tú vas a ser mi novia formal. Y yo tenía tantas iras, digo, ¿y a este qué le pasa? Dije entre mí, porque mi novia formal, este hombre viene de primeras a decirme eso. Ay no, qué horror. Me dio coraje y me invitaron para a la noche salir a bailar. Yo le dije, ya, muy bien, pero yo llegué a mi casa y le rogué a mi cuñada, le digo, oye, me van a venir a ver, por favor, no quiero que me vayas diles que no estoy aquí, que salí alguna cosa. Pero como el chileno era bien amigo de la casa, él vino, no, Narci, deja, mira que la ley que tiene, este chico es buen chico y cuántas cosas. Así que a la brava la cuenta salí y recuerdo que el carro que me fueron a ver, le habían puesto todito con árboles, o sea, ramas. Y solamente por donde el chofer iba a ver, por ese lado no tenía ramas. Y yo más asustada, digo, Dios mío, ¿quién es este loco señor? Cuando lo conocí tenía ya su colección, tenía una gran colección, muy buena la colección, y andaba con su colección, como era hombre soltero, andaba por todos lados con los cajones, con sus rocas, y bueno, a un principio cuando yo recién me casé con Magner, la verdad que me daba ir a hacer que parece que amaba más a las rocas que a mí, porque a veces llegaba y decía, hola Pirita, ¿cómo estás? Hola Matista, y yo decía, ¿qué es esta locura? ¿Por qué este hombre viene a saludar en las muestras primero y después a mí? Pero ya, imagínense tantos años, ya llevamos más de 36 años juntos, entonces ya he aprendido también a amar a las rocas y de hecho que bueno, todo lo que él tiene ahora lo hemos hecho juntos, con mucho sacrificio
y yo creo que ni algunas universidades tienen lo que tenemos nosotros aquí. El bigote, sus diarios, sus rocas, su museo, su tierra natal. Todo esto forma parte de Magner y como todo en su vida lo ama con intensidad y lo valora con fervor. El diario de mi vida lo tengo después de que salí de la conscripción y he venido entrando y saliendo del país por asuntos de exploraciones, aventuras, siempre de trabajo, con un fin único, ¿no? Unos 50, ¿no? Unos 50 diarios, porque la parte técnica de mi trabajo va en una libreta de campo y las partes más personales en el diario de mi vida. Pero entre uno y otro yo voy perfeccionando el peregrinaje mío, tanto en las ciudades como en el campo y en las montañas, desiertos y tantas cosas más. Hay memorias un poco trascendentales, por ejemplo, cuando fui a la Canela. Es trascendental porque en esos días el Challenger se destruyó. Entonces, así como ellos salían al espacio a una aventura, yo salía a recorrer la Canela por espacio de 15 días. Entonces mi vida ahí corría peligros todos los días porque había león, tigre, todo tipo de serpientes y abismos muy grandes que no los podíamos salvar ni siquiera en el día de camino entre 4 personas. Cuando ya me tocó salir de la Canela, las pilas y el carburo de las lámparas se me habían agotado. Entonces un machito, un cuadrúpedo, era mejor que radar, nosotros lo íbamos siguiendo al macho y nos condujo alrededor de 4 horas durante la noche para llevarnos a un lugar más seguro y el río iba creciendo. Estábamos hablando de la zona de Panguri, Santa Clara y La Canela, altos del río Nangaritza, frontera con el Perú. Pero algo que también me conmovió mucho fue, nosotros estábamos investigando la zona occidental de Nambija y nos encontramos un niño abandonado en la selva, ¿no? La misericordia de Dios lo llevó a nuestro campamento, no fuimos nosotros, pero pasaron los tiempos y nosotros lo mandamos a Zamora para que Dilmo Vuele lo ayude. Y Dilmo Vuele le ayudó con educación. En eso nos despedimos nosotros. Yo tenía un caballo que le puse el nombre de Hércules. Y bueno, fueron 2 penas. Que Hércules después murió, el caballo. Un perro que le dábamos $1 diario para que sobreviva. Eso era una disciplina nada más, ¿no? Para que sobreviva el perrito. Desapareció el día de unas elecciones que nosotros salíamos. Y pasaron los años cuando un día voy a Curtincapac, provincia del Oro, y alguien me golpea el hombro. Y él me había reconocido, el mismo niño. Dice, usted fue el que me rescató cuando me perdí en la selva. Y le digo, ayúdame con tu nombre. Sí, dice, yo era muy muchacho y ahora ya tengo mayoría de edad. Bueno, algo muy conmovedor y fue por el año 94. Algo memorable para mí también, aparte del inmenso humor que tengo, también hay cosas muy tristes como la despedida de Clelia Misatak Tucupetush Kuntuk, que ya ella cumplió un periodo de tiempo aquí en nuestro hogar, unos 5 o 6 meses, y tuvo que despedirse, tuvo que irse de aquí, del seno de este hogar. Entonces ella tenía que ir a la línea de fuego en la zona de Santiago, y mi vecinita la fue a dejar donde Chanena Carrión, era Evelyn, una niña todavía. Entonces eso también tengo en mi diario, y de la misma manera muchas cientos de despedidas de amigos muy grandes, amigos pequeños, chicos, chiquitos, que han pasado por nuestro hogar
de esta casa, tanto en Zamora como aquí, nadie ha salido sin bendición. El principal diario es el diario de mi vida nacional. Luego viene un segundo diario que es el diario internacional de mis salidas a los 5 continentes, ¿no? Bueno, mis bigotes yo los tengo en realidad después de la salida de mi conscripción del BI-5 Guayas. Y en algún momento, pues, un israelita me los quiso comprar allá en Jerusalén. Yo le dije que no podía venderlos. Y él quería comprarlos, dibujarlos y sacarlo a la venta y, bueno, sacar algunos miles de dólares con eso, ¿no? Porque él intuyó que era algún hombre famoso o alguien, ¿no? Yo le digo, no, yo no soy nada, pero Dios va delante mío. Entonces, mira tú esas anécdotas. A mí la barba nunca me ha crecido mucho, entonces el bigote sí es un poco poblado, y si yo me dejo la barba quedo como una especie de alce o de chivo, entonces nunca me cayó bien. Uno puede hacer todo en la vida, puede acumular riquezas, conocimientos, nada de eso vale si es que no hay un poco de armonía con Dios y con la familia. Tener familia igual de maravilloso, porque ya sabía que no podía coger el camino ya 1 año, 2 años. Yo me he ido al África, Medio Oriente, Europa, pero máximo eran viajes de 40 días, 1 mes, y tenía que retornar, porque había pues la familia, ¿no? Bueno, fue una transición bastante dura, por supuesto, que requiere de un proceso de no menos de unos 2, 3 años, pero bien dura desde el punto de vista porque tenía que vencerme a sí mismo. Entonces, en esa transición yo he pagado un precio bien grande, pero resulta fácil para este tiempo porque ya nos estamos uniendo. Que me instalé en Zamora Chinchipe, una provincia que siempre dije que era metalogénica. Bueno, fue algo grande porque yo ya tuve pues un poco de la generosidad de Dios hacia mí y a un grupo de hombres, de haber descubierto una mina muy buena. Entonces los recursos económicos que se usaron para poner el museo en Zamora fue comprar 2 casas, una para mi familia y otra para las muestras, porque ya tenía alrededor de 5.000 muestras allá. Entonces estas muestras tan valiosas desde el punto de vista científico, ¿verdad?, etnológico y etnográfico, había que tenerlas bien ubicadas, bien estudiadas. Bueno, Magner, con Magner un día cruzamos, se nos hizo tarde para cruzar la Gabarra en el río Zamora y tuvimos que agarrar la Gabarra nosotros mismos para cruzarnos al otro lado. Como hermano, un gran hermano, para que también me ha sobado. Ah, bueno, eso del sobe, un día me dio 3 latigazos, de esos que te hacen revolcar. Ah. Bueno, te cuento que él vino de Zamora con un jig y yo como era joven, esto te converso antes de yo entrar en las minas y todo eso. Y me le llevé el carro, un Land Cruiser. Pero yo no sabía que en la guantera él le había cargado un frasco lleno de oro. Y yo andaba con un gajo de muchachos que desapareció ese oro. Ahí me pasó. ¿Para qué? ¿Dónde aprendiste a nadar y cómo? Aprendí a pocos metros de aquí. Mi papá me tiraba de la chorrera como tirar una piedra
y me iba a coger más abajo. Fue muy difícil traer y comenzar la colección aquí en Portobelo porque tuvimos que movilizarnos por el orden de 2 años. Imagínense ustedes traer muestras que las tenía en Zamora bajo códigos internacionales y todo, pero con la ayuda de Dios logramos vencer todas las situaciones, permisos de autoridades nacionales, internacionales, pero lo logramos porque el museo desde el año 76 empezó a tener ya fama. Parte del corazón de Magner está en su museo, que en Portobelo se convierte en el principal atractivo del turismo cultural en el cantón, y poco a poco, mediante mucho esfuerzo, exposiciones, reportajes en diarios y televisión, va ganando su merecido lugar en el imaginativo social local, provincial y nacional. Un bigote tipo Dalí, con el pecho al viento, y le decían el salvaje. Así lo conocía Magner Turner, el salvaje. Vi que era un hombre que prácticamente brillante, habla poco, no fuma, no bebe, tiene buenos amigos, un hombre que sirve a todo el mundo, que prácticamente ha viajado por todo el mundo y según lo que yo vi, prácticamente tiene todos los títulos habidos por haber sobre mineralogía. Y hace 2 años me di cuenta que el gobierno nacional le dio la condecoración a Buen Espejo, que es una condecoración que se da al mejor investigador o al hombre que le ha hecho muchos favores a la patria. Y eso lo merece Magner. El legado de todo hombre debe quedar primero en los suyos, en su simiente, de allí transmitirse a donde fuere. Desde la semilla plantada que espera al sol y al riego de la lluvia, el origen tiene un único inicio y de pronto en el andar un origen da la luz a muchos más, que florecen y se hacen eternos. Bueno, el carácter de mi papá, una persona fuerte, es como un roble, inquebrantable, y para él no hay obstáculos. Y gracias a su formación de niñez con ese carácter lo ayuda a ser lo que es. Para él no existe el imposible. Mi papá es un vivo ejemplo de una persona que vive a su manera y que vive la vida con intensidad. No existen obstáculos para él, simplemente existen actitudes. De él he podido aprender que la felicidad está en cosas sencillas como una taza de café, como irte a parajes sin tiempo, como nadar en un río o como hacer un hueco nuevo en su mina. Definitivamente un ser admirable, increíble, lleno de vida, que vive intensamente. Bueno, para mí Magner, mi padre, es una persona sumamente vivaz, que siempre ha elegido ser más, no necesariamente tener más, siempre ha querido entender mejor a la gente, tratar de predicar con el ejemplo. Y bueno, también es una persona loca, se ríe bastante, nos hace reír bastante, tiene muchas ocurrencias, cosas que lo hacen bastante especial. Y nos ha enseñado muy bien, nos ha predicado con el ejemplo desde que somos muy chiquitos. Yo recuerdo de mi papá cuando estaba aprendiendo a nadar, siempre me contaba una anécdota que sucedía en el río Amarillo. Me decía, cuando yo era chico, mi papá me botaba desde la primera chorrera y me iba a sacar en el Puente Negro. Y de esa forma él siempre me motivaba a que no le tuviera miedo al agua, sino que más bien sea su amigo. Me decía que el agua siempre te lleva hacia la orilla, la corriente del río, y me decía que los cuerpos en el agua siempre flotan.
Yo sentía lo contrario porque siempre me hundía, pero me ayudó muchísimo a superar el miedo con la confianza, con la convicción que él siempre transmite en cada palabra. Bueno, recuerdo cuando era niño de 8 o 9 años más o menos, mi papá tenía la costumbre de traernos los días sábados o domingos acá. Y le encantaba a él que crucemos el río. En aquella época no me gustaba nadar, tenía miedo el agua. Y entonces él me cargaba en sus hombros y me empezaba a cruzar el río, y habían zonas profundas que el agua lo tapaba por completo. Entonces yo me asustaba y trataba de sacarle la cabeza, le jalaba el cabello para levantarle la cara y su nariz esté libre del agua y pueda respirar, y él me decía: tranquilo, no pasa nada. Y bueno, él lograba su cometido, que era llevarme a la otra orilla, y el retorno a sí mismo. Algo que marca la vida de todos nosotros con las experiencias y ocurrencias de él. Bueno, una cosa que siempre me acuerdo de Magner, de mi papá, es que es un fanático de comer raspas. Y en este río, en el Pindo, en el Luis, incluso en el Amarillo, pues los rasperos, que es la gente que iba a buscar debajo de las piedras, siempre andaba a cargar un enorme número de estos animales, y para mi papá era lo más rico comer esto. Un gran amigo de la familia llega alguna vez a la casa museo, y tenía una sarta de raspas, y mi papá dice: claro, cómprale. Este amigo se llama Rubén Armijos y siempre nos proveía de ciertas cosas así extrañas, como carne de yamala, de chivo, qué sé yo. Entonces empezaron a cocinar esa cuestión, y bueno, yo estaba esperando que sea algo increíble. Y empecé a comer y me pareció horroroso. Y era gracioso verlo a mi papá, que él se comía hasta las espinas del pescado. Entonces, esa es una memoria que tengo de Magner, y la tengo grabada en la piel porque detesto las raspas y a él le encantan. Él, como padre, también un buen padre, un buen esposo. Como amigo, excelente amigo. Él, la verdad que él acoge aquí en su casa a muchas personas, mucha gente que ha venido, ha dormido, ha comido, y no solamente por un día, sino hasta por meses. Pero esa ha sido la vida junto a Magner, y no me quejo realmente. Es un hombre extraordinario. Como siempre yo digo, es un loco adorable. Ya, eso fue en el Coliseo, cuando con Magner hicimos un dúo y estábamos cantando. Y Magner, como había un solo micrófono para dos voces, entonces Magner se apegaba mucho al micrófono, y yo quería pues que también se oiga mi voz para hacer dúo. Yo cogí el micrófono, yo estaba cantando, y él vuelta me alaba de nuevo el micrófono. Cogí el micrófono y a la final pasamos en eso. Lleva, toma, lleva y toma. El Zuko Magner, que caminaba sin zapatos con su inseparable hermano, el Colorado Edison, el salvaje, Magner de Quebrada Roja o Tarzán de Cuava, el apodo no importa. Sus logros no preceden a su humanidad. Su camino continúa por la senda que se ha labrado, por la senda que Dios le ha brindado, con fe, con ahínco, con amor y entrega, y como diría él, con ñeque. ¿Cuál es el recuerdo que más te ha dolido desde la infancia, desde niño? Cuando hubo pues la separación de padre y madre, porque nosotros estábamos los 5 hermanos unidos, ¿no? Entonces fue intempestivo el rompimiento y el cambio fue brusco, entonces ese es un impacto, pero que luego se lo fue superando. ¿Cuál es la razón por la que volviste a Portobelo? Bueno, la añoranza del nido
perdido, ¿no? Y más que nada mi profesión de minero, ¿no? Tú sabes que si uno se crió viendo minas, trabajando minas, comiendo de eso, entonces hay también un grado de gratitud por el cual tú devuelves tu amor a tu tierra, ¿no? No es otra cosa. ¿Cuál sería la mayor frustración que has tenido hasta ahora? El no haber ido a estudiar, por ejemplo, en los Estados Unidos. Mi anhelo era ir a Colorado School Mines a estudiar, pero hubieron trabas en cuanto a visas, bueno, de cosas más bien diplomáticas, pero también lo superé posteriormente, ¿no? ¿Cuál es el mayor de tus miedos? Bueno, el mayor de mis miedos ha sido cometer algún pecado bien peligroso, ¿no? Y es por eso que desde muy niño aprendí a respetar a la humanidad, aunque no sea del todo expresivo, porque hay cosas que tú tienes en tu fuero interior y hay cosas que las puedes reflejar. Entonces ese ha sido mi cierto temor. Más en la naturaleza no he tenido ningún temor porque siempre he ido fomentando una fe tangible, ¿no? Que se me ha dado. ¿Cuál es la fe que profesas? Bueno, la fe de Jesucristo, ¿no? Porque la fe que uno tiene no es de uno, se la da Dios y uno tiene que ir en el curso de la vida aprendiendo, porque es un proceso. Es decir, la fe objetiva se la va obteniendo en la prueba de la vida, según el libro de Hebreos. ¿Cuál es el mayor de tus sueños? El mayor de mis sueños es ver un país donde se practique en algo la justicia, donde se hable un poco más de equidad, que hombres justos o un poco justos lleguen al poder, por ejemplo.